Ellos se movían cuando la nube se movía, porque así cada paso que daban eran pasos con propósito, eran pasos guiados, eran pasos firmes. Cuando tú das pasos con tu propio entendimiento, ay, te metes en cada arena movediza, ¿o no? ¿Cuántas veces tomaste decisiones por tu propia cuenta? ¿Cuántas veces dijiste, no, yo creo que es por acá? ¿Cuántas veces lo hiciste? ¿Y cómo te fue? Somos pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios, ustedes son nación santa, pueblo escogido, linaje escogido. Pertenecemos a Dios. ¿Por qué tomamos decisiones por nuestra propia cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que golpearnos muchas veces? ¿Por qué tenemos que golpearnos? ¿Por qué tenemos que dejar que nos peguen por todos lados? ¿Por qué tenemos que llegar a esa instancia? ¿Por qué? Si podemos vivir de la mejor manera, podemos vivir confiados sabiendo que Dios es todo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Cada paso que daban eran pasos con propósito, guiados por la misma presencia divina, el Dios vivo. Sí, en el medio del desierto, sí, en el medio del desierto. En el medio de tu circunstancia estás Dios. Si tú sabes escuchar, en el medio de tu circunstancia está Dios. En el medio de tus lágrimas está Dios. En el medio de tus situaciones difíciles está Dios. Dios nunca te va a abandonar. Dios nunca te va a soltar la mano. Dios nunca lo va a hacer. En el nombre de Jesús. Ahora, fíjense algo. Todo estaba preparado para llegar a la tierra prometida. Todo estaba preparado. Estaba la presencia de Dios, estaban las nubes, habían visto los milagros, estaba el tabernáculo. Estaba todo preparado para llegar a la presencia de Dios. Pero siempre hay un pero. Siempre había un pero. Amén. Faltó que el desierto mostrara sus desafíos para que el corazón del hombre empezara a encontrar su debilidad. Amada iglesia, el desierto te va a presentar las situaciones hostiles. El desierto te va a presentar las situaciones difíciles. Eso es lo que hace el desierto. Te va a presentar situaciones para que salga y surja de adentro de ti ese clamor. Cuando el desierto empezó a mostrar los procesos, la gente empezó a trastabillar. La gente empezó a mirar a los costados. Ya dejó de ver el tabernáculo, ya dejó de ver la columna. Empezó a mirar los errores. Empezó a ver lo que le faltaba. ¿Cuántas veces viste lo que te faltaba y empezaste a decir, al final, desde que voy a la iglesia todo me va mal? Al final yo voy a la iglesia para que Dios se haga cargo de mi situación y parece que todo lo contrario, parece que todo me va mal. ¿Cuántas veces dijeron eso? ¿Cuántas veces dijimos eso? ¿Sabe la cantidad de veces que lo dije? No sabemos escuchar la voz de Dios. Cuando estás llorando, ahí está el Señor. En medio de tu enfermedad, ahí está Dios. Cuando nosotros abrimos brecha, es ahí donde se mete el enemigo. Es ahí donde el enemigo se mete y empieza a hacer desastre en tu vida. Porque la Biblia dice que el enemigo vino para matar, robar y destruir. ¿Qué crees que va a hacer el diablo? Pero es una mentirita piadosa, Señor. Pastor, no existen las mentiritas piadosas. ¿Sabe por qué muchas veces los mensajes ¿por qué cree que Juan y por qué Jesús eran tan perseguidos? Porque hablaban la verdad. Y la verdad duele. Y la verdad molesta. Y la verdad te hace poner incómodo. Pero para eso es la palabra. Para que tú te sientas incómodo y salgas de la incomodidad. Cuando tú estás en Dios no hay incomodidad. Cuando tú estás en la verdad no hay incomodidad. Cuando tú estás en la verdad no hay dedo que te apunte. Porque si hay dedo que te apunten, habla tranquilo, yo estoy confiado en lo que es.
¿Sabe que si hay algo que aprendí en este tiempo? ¿Sabe cuánto la gente sí, pero vos, habla lo que quiera, hermano. Yo voy y me presento donde quiero. Yo tengo mi cabeza bien en alta. Porque sé quién soy. Porque sé quién me llamó. Y a donde quiera que vaya, yo puedo orar, yo puedo abrir mi boca. Y nadie me puede decir, pero porque vos. No. Nadie. El único el Señor. En el nombre de Jesús. El desierto empezó a mostrar su desafío y el corazón del hombre empezó a desviarse. El corazón del hombre empezó a demostrar la debilidad. Empezó a demostrar la debilidad. No sé qué fue, tal vez fue el calor. Porque cuando tú confías en Dios y tu mirada está puesta en Dios, no existe el calor. Tal vez fue el polvillo del desierto que empezó a incomodar. No sé qué fue, pero el pueblo empezó ¿a qué? A murmurar, amado. Murmurar. Y si hay algo que no le gusta a Dios es la murmuración. Y si hay algo que condena a Dios es la murmuración. ¿Sabe que la murmuración es un veneno, hermano? Por eso le digo, cuando uno de verdad puede pararse aquí al frente y hablar sin miedo. ¿Por qué? Porque está confiado. Pero cuando uno empieza a murmurar, ¿cómo viene la murmuración? Dígame, ¿de acá arriba murmuran? ¿A dónde murmuran? Ahí en lo secreto. Che, no sabe. No sabe que vi esto. La murmuración, hermano. Cuando el pueblo empezó a murmurar, ¿sabe que el pueblo empezó a murmurar porque empezó a ver las dificultades del desierto? Y iban a Moisés, ¿para qué lo trajiste este desierto? Para hacernos morir de hambre, para hacernos morir de sed. Pero ya no veían los milagros que Dios hacía, las cosas sobrenaturales que hizo sobre tu vida. Ya era algo muy normal ver los milagros de Dios. Ya no te producían asombro. Y muchas veces vivimos así. Estamos tan normalizados los milagros y las cosas que hace que no podemos ver aún las pequeñeces que Dios hace con nuestras vidas. Los favores que Dios hace en nuestras vidas. Cuando estamos mal, ¿por qué Dios muchas veces te pone en la dificultad? ¿Por qué muchas veces Dios te pone en el desierto? Para que lo busques, para que confíes en Él. No te lo pone para castigarte. Ay, Dios me quiere verme muerta de hambre. No, quiere que lo busque y que va a ver cómo Él abre la ventana de los cielos. Pero claro, la gente empezó a ver, hace mucho calor, no tengo agua para beber, yo allá en Egipto comía cebada, comía puerro, por lo menos comía, pero no le importaba el látigo. Tenían que trabajar 20 horas de las 24 que tenía el día. No le importaba eso. No habían visto que el Señor los sacó para hacerlos libres, un pueblo libre, que sus hijos iban a vivir en libertad. No habían visto eso. Dios se enojó. Y mire que dice la palabra en el versículo 11. Mire lo que dijo. Dios se enojó y mandó fuego a una parte del campamento. ¿Sabe a dónde mandó fuego? A los que empezaron a murmurar. Porque Dios es amor, claro que es amor, pero es fuego consumidor. Y sabe que la Biblia habla de que se formó un fuego feroz. Dice que consumió una parte del campamento. La Biblia no dice muy bien si murieron gente. La Biblia dice que consumió. El pueblo empezó a entrar en pánico y fue corriendo a Moisés. ¿Por qué cree que Dios mandó fuego? Dejen de murmurar. ¿Hasta cuándo van a murmurar? Nosotros los hombres estamos siempre a la expectativa que caiga fuego de nuestra vida. No sé si le pasa en los trabajos. Está el patrón y vos trabajás, está todo bien. ¿Se fue el patrón? Te cuesta dormir. Y eso es ser esclavo. Estás acostumbrado a un látigo. Eso es la esclavitud. Cuando no está el patrón, ahí te cuesta dormir. Cuando está el patrón, sos el mejor. Nadie lo hace como vos.
Muchos se ríen, ¿no? En el nombre de Jesús. Iban a Moisés. ¿Y qué hacía Moisés? Moisés cansado de las cargas, cansado de llevar a un pueblo que era rebelde, era un pueblo que no entendía, cansado Moisés. Dice que aún cansado, él miraba al cielo, levantaba la mano y oraba. ¿Y qué hacía Dios? Dios le contestaba. ¿Qué hacía Dios? Dios le contestaba. ¿Qué te hace creer que Dios no va a contestar tu vida? ¿Qué te hace creer que Dios no se va a hacer cargo de tu problema? ¿Qué te hace creer que Dios no puede estar en tu asunto? No eres hijo, no eres hija. Ahora, si tú no te sientes hijo, no te sientes hija, ya es un problema. Pero si te sientes hija y si te sientes hijo, tranquilo, Dios está en control de todas las cosas. Dios te va a sostener, Dios te va a apoyar. En el nombre de Jesús. Deja la murmuración. Fuego consumió una parte de ahí del lugar donde estaban. Fuego los consumió, dice la palabra de Dios. Vino el fuego y los consumió. Se armó un incendio voraz. Ahora miren una cosa. Tenían el maná que descendía del cielo. Tenían la columna de nube, la columna de fuego. Se habían abierto los mares. ¿Qué es lo que no había pasado? Pero fue la condición del corazón del hombre, lo que no dejaron ver esos milagros que Dios estaba haciendo en el pueblo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás escuchando las trompetas? ¿Cómo está tu corazón, amada iglesia? Llega el momento y el tiempo que tú te tienes que plantear si realmente estás haciendo la voluntad de Dios. Llega el momento y el tiempo en que tú adentro tuyo tienes que empezar a plantearte si realmente estás escuchando la voz de Dios. Llega el momento y el tiempo que tú tienes que empezar a evaluarte adentro tuyo, a ver si realmente estás caminando en los propósitos de Dios divino. En el nombre de Jesús. ¿Estás caminando en los planes de Dios? ¿Estás caminando en los propósitos del Dios eterno? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿O estás dejando que el desierto te consuma? ¿O estás dejando que las dificultades tengan más poder que Dios en tu vida? ¿Qué está pasando contigo, amada iglesia? Hay un tiempo que te tienes que despertar. Hay un tiempo que te tienes que hacer esa pregunta. Hay un tiempo. En el nombre de Jesús. Aleluya. La queja injusta de los corazones ingratos. La queja injusta de los corazones ingratos. ¿Cuánto te dio Dios? ¿Dios no hizo algo en tu vida? Si tú estás en este lugar es porque Dios hizo algo en tu vida. Yo creo que todos los que estamos aquí podamos dar testimonio de que Dios hizo algo en nuestras vidas. ¿Es o no es así? Por eso estamos en este lugar. Pero la queja injusta de los corazones ingratos, esto lo demuestra que la mayor batalla no es contra los enemigos externos. Porque muchas veces creemos que los enemigos están allá afuera. No, los enemigos están adentro. Los enemigos se ponen y muchas veces son gente muy cercana a nosotros. ¿Por qué cree que Dios consumió esa parte del pueblo? ¿Por qué cree? Porque se había levantado la murmuración. Y la murmuración es como un veneno que empieza a envenenar todos los oídos. La murmuración es como un veneno que si tú prestas oído se empieza a desparramar por todos lados. No escuches murmuraciones, no escuches chisme, amada iglesia, no escuches. Sé una gente de Dios, sé gente de Dios. No dejes que el chisme entre en tu corazón. Otra vez, fíjate lo que dice. Muchas veces los enemigos son internos, ¿sí? Y cuando nos quejamos con lo que tenemos y no nos fijamos en las bendiciones que el Señor nos da. Ay, sí, yo tengo, sí, como, pero yo quisiera comer caviar todos los días. Así estaba el pueblo. Hermano, tenían el maná todos los días. Todos los días estaba el maná. Todos los días estaba el maná. ¿Cuánto me siguen? Todos los días estaba el maná.
Ellos comían maná todos los días, hermano. No estaban pasando hambre. Dice que su ropa no se gastaba, su calzado no se gastaba. Su cuerpo no se enfermaban, amada iglesia. Pero no podían ver eso, lo tenían como pequeñeces. Claro, ¿sabe qué pasa? Que ahí empieza el corazón del hombre. No, queremos carne. Queremos carne. Ya no se conformaban con el maná, no, querían carne. Pero miren algo, pedían carne. ¿Pedían qué? Pedían Egipto, querían volver de vuelta a la esclavitud. Ten cuidado con los que te juntas. Porque la Biblia dice que los que salieron de Egipto, ¿sí? No solamente salieron los de Israel, sino que también iba gente mezclada. No todo lo que dicen Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Con quién te estás escuchando? ¿Con quién te estás juntando? ¿A quién estás escuchando? Ese pueblo que había salido, que no eran originarios del pueblo de Dios, fueron los que empezaron a pedir la carne. Y empezaron a levantar la murmuración nuevamente. No se habían conformado que Dios había mandado fuego. Empezaron a murmurar nuevamente. Ten cuidado con lo que te estás juntando. Ten cuidado a los que estás oyendo. Porque muchos pueden hablar de parte de Dios, pero no tienen nada de Dios. Muchos te pueden hablar de parte, pero no tienen nada de Dios. Están lejos de Dios. Ten cuidado, amada iglesia. Porque los que no están en tu mismo espíritu empiezan a pedirle carne. Empezaron a pedirle carne. Querían volver a Egipto, querían volver a la esclavitud. Escucha, el pasado nunca traerá cosas buenas a tu vida. Tu propósito, tu ministerio, nunca van a traer cosas buenas a tu vida. No te metas, no te vuelvas al pasado. El pasado ya quedó atrás, dice la palabra. Ya quedó atrás en tu vida. Empieza a vivir lo nuevo de Dios. Empieza a vivir las nuevas bendiciones que Dios tiene preparado para tu vida. La Biblia dice que va como en aumento, como en la luz de la aurora. ¿Por qué te tienes que conformar con lo que ya viviste? Dios te bendijo de una manera, no se le cortó la bendición a Dios. Tienes planes diferentes, tienes planes nuevos para tu vida, pero tienes que caminar con Dios. Este pueblo empezó a pedir carne. Pero Dios, que es tan sabio, dijo, bueno, Moisés, porque Moisés tuvo que volver a orar. Moisés tuvo que decirle, Padre, ya estoy cansado de esta carga, ya estoy cansado de que esto no entiende, que son unos cabezones y no entienden, y vienen a mí. Y Dios le levantó, le buscó 70 para que le ayudaran, porque Dios es un Dios de orden. Pero dice la palabra de Dios que le mandó codornices. ¿Cuántos me siguen? Dice que le mandó codornices al pueblo y se avalancharon sobre la carne. Se avalancharon y dijo Dios, le voy a hacer que se le salga carne por las narices. Porque muchas veces somos así. No te conformás con el tiempo de Dios. No te conformás con las cosas que vos creés que son chiquitas las cosas que te está dando Dios. Vos creés que son mínimas las cosas que te está dando Dios y vos querés más. No está malo anhelar más, pero a los tiempos de Dios. No está malo querer más, pero a los tiempos de Dios. No vas a pretender comprarte una Ferrari que sale cuánta plata y te metes, ay, Dios me la va a dar, y te metes en un plan de pago y no tenés ni para echarle nafta a la Ferrari. Hermano, tenemos que escuchar la voz de Dios. Si hoy te alcanza para una bici, manejate en bici. Decirles gracias, Padre, por esta bici. Porque cuando andás en los planes de Dios, después va a venir la Ferrari. A tu tiempo, al tiempo elegido de Dios. Ay, estoy orando por mi matrimonio, pero no pasa nada. ¿Ya hace cuánto que orás? Un mes. Orá, amado. ¿Sabe que el pueblo de Israel, si la nube no se movía, podía pasar años? Y si la nube no se movía, ellos quedaban plantados en ese lugar. Y si vos te podés... No, tenemos que tomar la tierra que Dios nos dio, no, caminemos, avanzamos, no, la nube no se mueve, no se mueve nadie. Porque muchas veces puede haber buenas intenciones, pero el camino al infierno está lleno de buenas intenciones.
Te tienes que mover por lo que Dios te está diciendo, el camino que Dios te está mostrando. La nube se mueve, movete. Si no se mueve la nube, no te muevas. No va a ser de bendición, no te muevas. Yo me acuerdo que puse un negocio, acá a la vuelta. Yo trabajaba en FIA. 1 año estuve orando para poner una pollería. 1 año estuve orando y le preguntaba a Dios. Yo no sentía nada. Pero llegó un día que estaba trabajando y Dios me dijo, me hizo acordar de la pollería. Dije, Padre, hablé con mi esposa, ¿verdad? Mira, siento esto de parte de Dios. Si vos sentís que de parte de Dios, metele para adelante. Abrí la pollería. Ganaba más que en FIA. Le hice los 15 a mis hijas. Yo se los pagué. Tac, tac. Fue de bendición, hermano. Fue porque escuché la voz de Dios. 1 año estuve. Muchas veces cometemos ese error de que, no, Dios me tiene que bendecir, entonces yo hoy tiro mano. No. Espera a ver si la nube se mueve, la nube se mueve, movete, Dios va a ser de bendición. Va a ser tremendamente de bendición. ¿Sabe que tuvimos la pandemia y yo seguía con mi pollería, pero no por la pollería ahí porque no se podía abrir nada, sino que yo llevaba pedido. ¿Y sabe cuánto tiempo fue la pandemia? ¿Cuánto? 2 años. 2 años. Nunca me cortaron la luz, nunca me cortaron el gas y nunca me cortaron el agua y no los pagaba. No es que estoy contando una hazaña, sino que te estoy contando que cuando uno está en los propósitos de Dios, Dios te ampara. Dios te protege. Encontré, después pasó la pandemia, encontré trabajo, me vinieron todas las deudas. Todas. Dios es un Dios de orden. Yo en este lugar entramos y empezamos en el nombre de Jesús. Yo voy a decir la verdad, yo voy a hablar de la verdad. ¿Cuántas veces le dije a la iglesia, si usted me ve en algo que yo estoy fallando, que estoy diciendo mal, denúncieme delante de Dios. Dígame, pastor, usted está diciendo una cosa y usted está haciendo una cosa y está diciendo otra. Dígalo. Y yo perseveré y me tenemos fichero de culto. Y estamos bajo orden. Tenemos digamos, una autoridad arriba de nosotros. Y el Señor lo sigue bendiciendo, las puertas no se cierran. Si usted viera la economía de la iglesia, las puertas no se cierran. ¿Y usted qué cree que es eso? Ay, porque es el pastor Mariano. No, ¿qué pastor Mariano? Es la bendición de Dios. Es porque estamos en los propósitos de Dios. Es porque Dios nos está amparando. Dios nos está abriendo puertas. Porque estamos haciendo su voluntad. Porque estamos escuchando las trompetas. Porque estamos viendo que las nubes se mueven. Vamos para allá, Señor. ¿Cuántos sí están conmigo? Pedían carne, pedían Egipto. El pasado nunca te va a traer cosas buenas a tu vida, a tu propósito, a tus ministerios. Moisés, cansado por la carga, oraba y Dios le respondía. Diga conmigo, oraba y Dios le respondía. Esto se lo quiero leer. Versículo 11. Capítulo 11, versículos 31 al 34. Se lo leo. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Y un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Mire la cantidad de codornices que había traído. 32. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne, escuche lo que dice el versículo 33, aún estaba la carne entre los dientes de ellos y antes de que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Hermano, el pueblo, salud, el pueblo corrió a la carne. El pueblo se fue corriendo a la carne y lo primero que hizo Dios, mandó una plaga. ¿Cómo puede ser que viendo todas las cosas que Dios te ha dado,
que Dios te ha sorprendido, aún cosas sobrenaturales, prefieras la carne. Prefieras la carne. Y dice que aún la boca estaba en sus dientes y la plaga vino sobre... ¿Sabe la mortandad que hubo? Versículo 34. Y llamó el nombre de aquel lugar Cribot Atahaba. ¿Cuánto tienen Biblia? ¿Cómo llamó Dios? Por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. ¿Qué pasó ahí? En ese lugar sepultaron al pueblo codicioso. Yo no sé por qué el Señor me suelta estas palabras. Yo no sé por qué el Señor viene con esto en mi espíritu. Y yo lucho, amada iglesia. Y yo lucho, amada iglesia. ¿Por qué tenemos que esperar que el Señor venga y baje con fuego consumidor? ¿Por qué tenemos que esperar siempre el reto de Dios? ¿Por qué tenemos que esperar siempre que vengan cosas, padecimientos para nuestras vidas? ¿Por qué tenemos que esperar eso? Mire cómo llamó Dios a aquel lugar. Kibrot Atahua, tumba de los codiciosos. Porque en ese lugar fueron enterrados todos aquellos que corrieron a la carne. Porque en ese lugar quedaron todos aquellos que tenían un corazón en el Egipto. La tierra se abrió, hermano, y fueron enterrados todos los corazones codiciosos. Los que no se conformaban con el maná, sino que pedían carne. Los que no se conformaban con los milagros que Dios hacía en tu vida, que los milagros que Dios hizo en tu vida, no te conformas y quieres más, y quieres más. Y dice la palabra de Dios que ahí se abrió la tierra y fueron enterrados todos los codiciosos. Vive con lo que Dios te da, porque al tiempo de Dios vas a vivir en lo sobrenatural. Estás tranquilo con lo que Dios te da, porque Dios no te va a hacer pasar hambre. Y si te hace pasar hambre es por un pequeño de tiempo, por un pequeño momento. Dios no te va a hacer pasar hambre. ¿Sabe que esta palabra me partió a la mitad, amada iglesia? Y se me caían las lágrimas. ¿Usted cree que era lindo ver cómo la tierra se abría y caían todos aquellos que habían salido corriendo a buscar la carne? Habían despreciado todo lo que Dios le había dado. No le alcanzó la columna de nube, no le alcanzó la columna de fuego, no le alcanzó ver los mares que se abrían, no le alcanzó el maná que todos los días tenían, no le alcanzó que su cuerpo no se gastaba, no le alcanzó que los vestidos no se le rompían, que el calzado no se le gastaba. 40 años estuvieron en el desierto, pero no le alcanzó, querían más, querían más, querían más. Y hoy el Señor te está hablando. Vive con lo que Dios te permitió vivir. No te digo que vivas en la pobreza y que te conformes con la... No, vive con lo que Dios te permitió ahora, porque cuando Él le parezca, Él va a mover la nube y va a venir bendición a tu vida, pero esa bendición que bendice, esa bendición que vas a tener para convidar, esa bendición que no te va a hacer pasar vergüenza, esa bendición que viene de parte del cielo, esa bendición que va a producir alegría a tu vida, esa bendición que te va a hacer vivir en paz, que te va a hacer dormir en paz, esa bendición tiene la que tienes que esperar. Los que no se conformaron con las bendiciones que tenían o la que Dios le estaba dando, sino que anhelaban más, tenían pensamientos codiciosos, no le alcanzaban con lo que ganaban, no, querían más. Miren lo que pasó, allí fueron enterrados aquellos que decían más de lo que Dios le había dado.
Está en la historia, amada iglesia. Lea el libro de Números, capítulo 11. Lea y se va a dar cuenta. Lea. Es fuerte, amada iglesia. Porque no solamente se trataba de la carne, sino de la codicia, de la insatisfacción constante. Mire cómo lo miraba Dios, con una insatisfacción constante. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás trabajando? Sí, pero gano poco. ¿Estás trabajando? ¿Estás comiendo todos los días? Sí, pero yo quiero comer asado y como milanesa. Estás comiendo, amada iglesia. Estás comiendo, amado hermano. Confórmate hoy con la milanesa o confórmate con la taza de té, que verás que Dios te va a proveer y verás que Dios va a poner en tu vida y verás que Dios te va a bendecir y verás que Dios te va a levantar y verás que Dios te va a abrir puertas grandes y verás que portones se van a abrir y tal vez esas lágrimas que soltabas de angustia porque las cosas no estaban saliendo, Dios te va a hacer soltar lágrimas, pero de alegría por lo mucho que vas a tener y porque vas a tener hasta para prestar. Escucha la voz de Dios. Déjate guiar por la nube. Escucha las trompetas que te está diciendo avanza o quédate. Insatisfacción constante, desprecio por las bendiciones presentes, deseo engañoso del pasado. La gente quería volver a Egipto. Ah, bueno, porque en Egipto comíamos verdura, porque en Egipto teníamos agua, pero te mataban a latigazo, hermano. Pero tus hijos nacían esclavos, pero tus mujeres eran esclavas, tenían que cocinar para otros. Pero no le importaba eso, porque ellos comían verdura. Ese deseo engañoso de volver al pasado, ese deseo engañoso de querer irte de la iglesia, ese deseo engañoso de querer abandonar a Dios, no te va a llevar a ningún lugar, te van a llevar a enterrarte cada vez más. Deseo engañoso del pasado. El problema no era querer carne, sino preferir más a Egipto, de desechar la presencia divina del Dios, prefiriendo cambiar lo divino con Egipto. Dios te ofrece mesas, dice el Salmo 23, mesas, va a aderezar mesas delante de ti, delante de tus enemigos, va a poner mesas de reyes, te va a sentar con reyes, te va a juntar con reyes, con príncipes, con sacerdotes. No, pero preferían a Egipto, preferían estar esclavos, preferían un látigo, preferían que sus hijos fueran esclavos, preferían que sus mujeres lo estuvieran pasando mal. Eso es lo que preferían. Por eso Dios se enojó. Ya no mires atrás, no mires la carne, no le hagas caso a la carne. Vive en el Espíritu, deja que Dios te guíe, deja que Dios te lleve a la tierra prometida, a la tierra que Dios te prometió. Porque hay una promesa de parte de Dios para tu vida. Vive en esa promesa, camina confiado en esa promesa. Sigue la nube, aprende a escuchar la trompeta, que Dios te está llamando, que Dios te está movilizando. ¿Hasta cuándo vamos a vivir dejando que la esclavitud esté en nuestras vidas? Aprende a escuchar la voz de Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios. Desde el momento que con mi esposa empezamos a aprender a escuchar la voz de Dios, empezaron a ver, esas puertas nunca se cerraron. Nunca se cerraron. Le digo más, no dependemos de diezmo, no dependemos de ofrenda. El Señor nos está sosteniendo esas puertas abiertas. Porque es Dios que está sosteniendo las puertas abiertas. No estamos dependiendo de que nadie nos venga a regalar nada. No, Dios está abriendo puertas. Aprende a escuchar la voz de Dios. Aprende a caminar confiado. Aprenda a entender que los problemas que está pasando no son nada para Dios. Tienes un Dios grande. No te quejes, no entres en la murmuración. No entres en el chismerío porque Dios va a mandar fuego y te va a consumir. Pero la palabra, estas palabras confrontan vidas,
confrontan, pero gloria a Dios que te confronten, porque así tienes la oportunidad de decir, Dios, me equivoqué, Padre, vuélveme a la senda antigua, quiero volver a empezar a confiar en ti, quiero volver a sentir que esa nube me guía. Hermano, el pueblo no se movía si la nube no se movía, pero cuando se movía dejaban todo, dice la palabra, dejaban todo. Y fíjese, ahora los cristianos de hoy en día, no puede, ¿por qué no podés venir? No, porque mira el sol que hay, mira el viento que hay. ¿Usted cree que el pueblo de Israel allá se movía en la nube? Hemos perdido las sendas antiguas. Hemos perdido ese sentimiento de escuchar la voz de Dios. Dios te está diciendo, quédate. Dios te está diciendo, movete. ¿Sabe que nosotros con mi esposa aún cansados? Yo le digo la verdad. Yo ya no tengo 20 años. Y de verdad que me canso. De verdad le digo que me recanso. Llego molido a mi casa. Y muchas veces estoy con mi esposa tomando un mate y me duermo en la silla. Y sabe que no cree que no me da bronca porque yo quiero también estar un ratito con mi esposa, con mi hijo, disfrutar. Pero y así mismo, gordo, ya es la hora, vamos. Y perseveramos, y porque perseveramos Dios bendice. No te estoy diciendo que dejes tu familia, no te estoy diciendo que dejes, no. Muchos empiezan a señalar, muchos empiezan a decir, desde esto, estamos haciendo las cosas mal, no estamos escuchando la voz de Dios, porque si escuchamos la voz de Dios bendice, la voz de Dios es ordenada, la voz de Dios tiene propósito, la voz de Dios te lleva al lugar y te lleva a destino, no te lleva a variarte por cualquier lugar, no, hay un destino preparado para tu vida, hay un punto donde tienes que llegar y tienes que llegar confiado, tomado de la mano de Dios. No sé si entiendes esta palabra. El apóstol Pablo decía, yo prosigo a la meta. ¿Usted cree que Pablo le gustaba estar encarcelado? ¿Usted cree que Pablo le gustaba ir de cárcel en cárcel? Yo creo que iba más de cárcel en cárcel que de iglesia en iglesia. ¿Usted cree que el apóstol Pablo le gustaba vivir una vida así? Pero así mismo, de la misma cárcel, soltaba palabras de bendición, soltaba palabras de aliento a las otras iglesias. ¿Qué te tiene, amada iglesia, que no puedes avanzar? ¿Qué te está cegando? Dice el libro de Gálatas. Gálatas insensato. ¿Quién lo fascinó? ¿Quién les habló otro evangelio? ¿Quién les habló de otra parte? Que no dije que la murmuración, amada iglesia, la murmuración es un arma letal. La murmuración es un veneno letal de Satanás que viene a dividir, que viene a confundir. Esa iglesia no es de Dios. ¿Y por qué las puertas siguen abiertas? Ay, esa iglesia, esto. ¿Y por qué las puertas siguen abiertas? ¿Y por qué Dios sigue bendiciendo? ¿Y por qué podemos tener un fichero de culto? ¿Y por qué hay gente de años del evangelio que han confiado en nosotros? ¿Por qué cree que Dios nos junta con gente que diga, vamos chicos, sigan adelante? Yo les conté el otro día que fuimos a un aniversario donde no nos conocía nadie. Había pastores de 40, 50 años de ministerio y subían con toda su chapa y todo, y subimos nosotros que no nos conocía nadie. Pero sin embargo, la pastora de ese lugar, yo quiero declarar que esa iglesia va a ser bendecida. Yo quiero declarar que esa iglesia se va a llenar de gente. Padre, yo te pido que la bendición descienda sobre esa casa. Algo bien estamos haciendo. Porque hacer las cosas bien no se trata de números, no se trata de personas. Se trata de tener un corazón alineado. ¿Cómo lo tenían a Juan? Como un loco. ¿Cómo lo tenían a Juan? Un pordiosero, vestido con pieles, comía langosta, andaba, dice la Biblia, que andaba en los desiertos. ¿Cómo cree que andaba Juan? Con vestido de lino. No. Andaba como un pordiosero, hermano. Andaba como un pordiosero.
Y la gente muchas veces lo subestimó. ¿Por qué cree que el apóstol Juan le dijo, manga de víbora? ¿Quién cree que van a salir airiosos de la ira de Dios? Aquellos que se creían grandes, aquellos que se creían que tenían la verdad comprada. Predicar la verdad muchas veces no atrae multitudes, pero sí asientas corazones de verdad. Pero sí, yo te aseguro, amada iglesia, yo te aseguro que vas a entrar en el reino de los cielos. Yo te aseguro que el día que el Señor venga vas a entrar en el reino de los cielos. Y cuando veas para abajo vas a ver a muchos que decían, ay sí, yo eché demonios, yo hice esto. Y el Señor le va a decir, ¿quién los conoce, hacedores de maldad? Pero usted que vive en el propósito, pero usted que se deja guiar por la palabra de Dios, va a llegar. Va a llegar. Yo no sé en quién estás confiando. Yo no sé a quién les has prestado oído. Yo no sé si en este tiempo has dejado que los problemas sean más grandes que Dios. Porque muchas veces nosotros hacemos los problemas más grandes que Dios. ¿Y qué Dios te va a mandar bendición? Si Dios dice, pues si es que no confían en mí. Yo les digo que los quiero bendecir, pero no confían en mí. Pero yo les digo que los quiero a llevar a lugares más grandes y no confían en mí. ¿Cómo cree que Dios va a mandar bendición si nosotros no podemos organizar o no podemos priorizar lo poquito que hoy Dios nos pone? ¿Qué crees que Dios te va a mandar? Si va a arreglar tu situación, si no oras ni siquiera por casualidad. Ni siquiera agradeces un plato de comida que el Señor te permitió tener. Ni siquiera le dices gracias a Dios porque hoy día me puedo levantar. Tengo un día más de vida. ¿Qué crees que Dios va a hacer? Pero si tú perseveras, pero si tú hoy entiendes esta palabra y te paras en la brecha y empiezas a entender que hay un plan y hay un propósito y que vas a llegar, si escuchas la voz correcta, vas a llegar. Ya no van a ser apariencias. Ya no van a ser supersticiones, no, vas a llegar. Y yo muchas veces me asombro y digo, Padre, aún con la cantidad de problemas, aún con la cantidad de situaciones, esas puertas todavía siguen abiertas. Nadie conoce la economía de la iglesia. Usted viene y se sienta. Usted viene y ve las luces, un aire, y tenemos un micrófono, y tenemos lo que sea, pero nadie sabe cómo suceden las cosas. Pero el que persevera, Dios lo bendice. Al que persevera, Dios lo bendice. Al que le cree Dios, Dios lo bendice. Al que le cree Dios, Dios le abre puertas. Al que le cree Dios, no hay imposible, no hay imposible. ¿O no, Liliana? Estuvo a punto de tirar la toalla, pero Dios la sorprendió. No tires la toalla. No tires la toalla. ¿Sabe cuántas veces quise tirar la toalla? ¿Sabes cuántas veces quise dejar todo? ¿Sabes cuántas veces dije, Señor, dejo todo y me voy y me congrego? ¿Sabe cuántas veces salieron esas palabras de mi boca? Pero mayor el que me llamó, mayor el fuego que hay adentro de uno. Déjate guiar por Dios. Si has entendido esta palabra, yo te pido que te pongas de pie, cierres tus ojos.